Pues querida familia, continuamos. Ahora sí vamos a nuestra prédica. Amén. Amen. Pues vamos al tiempo de la palabra, querida familia. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, este maravilloso Evangelio. Y yo sé que muchos van a decir, pues ya avánzale, bro, vas muy lento. Pero ¿sabes qué? Hay que chiquitear como un buen pastelito la palabra de Dios. Y hay un versículo, bueno, no hay muchos, ¿no? Pero en este pasaje donde voy a repetir con la finalidad de también entender este precioso panorama, la finalidad es que podamos conocer a ese Dios poderoso, majestuoso, hermoso que nos salvó. En este versículo de Juan capítulo 7, donde el versículo 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y este es el pasaje que vamos a seguir escarbando. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que todavía el día de hoy, aún como cristianos, no pueden vivir o no han vivido todavía esta plenitud en Cristo Jesús, esta totalidad de la satisfacción, de la completez en el Hijo de Dios. Y eso no puede ser, y eso es solo por ignorancia de quién es el Hijo de Dios. Muchos creen en Él, pero sin embargo no lo conocen, no ven su majestad, no ven su ¿cómo se llama? Su amor, su misericordia, entender su santidad, su poder, su autoridad. O sea, todo lo que tiene que ver con la naturaleza y los atributos de nuestro Dios. Y es importante conocerlo, porque a través de eso nos ubicamos, ¿no? Cuando tú ves majestuoso a Dios, literalmente le tienes respeto. Cuando ves majestuoso a Dios, cuando lo ves enorme, lo ves grande, poderoso, sabes que le tienes respeto. Le tienes, ¿cómo se llama? Es más fácil que sujetes tu carne y que podamos obedecerlo. ¿Y qué es la finalidad de todo? La finalidad de todo es que tengamos una relación íntima con ese Dios precioso, pero que podamos conocerlo como Él quiere que lo conozcamos. Por eso Jesucristo dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, no como dice la religión, no como dice el cristianismo, el catolicismo, los testigos de Jehová, los mormones, no como dice el pastor fulanito o el sacerdote tal o el rabino tal. No, ¿sabes qué? Como dice la Escritura. Y ya desde el domingo pasado empezamos a estudiar todo esto, de estos pasajes del Antiguo Testamento que nos narran quién es Jesucristo. Pero también tenemos que entender que por qué muchos judíos el día de hoy no creen en Jesucristo, porque se han quedado con la mitad de la película de quién es Jesucristo. Tenemos que entender que las Escrituras, para creer en Jesucristo, como dice la Escritura, tenemos que entender que la Escritura nos narra dos etapas muy marcadas de lo que es el Mesías, el Cristo. La palabra Mesías es la palabra en español ungido, y la palabra Mesías es la misma palabra que es la palabra Cristo. Cristo es en griego, Mesías es en hebreo. Y es ungido, la traducción al español. Entonces, para que podamos entender literalmente este panorama completo que las Escrituras nos enseñan sobre el mismo Dios, sobre el mismo Jesucristo, el único Hijo de Dios, tenemos que entender este panorama, que sí es el Mesías reinante. Por eso los judíos dicen es que Jesús no pudo haber sido el Mesías. ¿Por qué? Porque dicen las Escrituras que el Mesías, el Cristo, debe de restablecer a Israel como cabeza de las naciones. También hablan las profecías de que iba a traer un reino de paz eterno y que Él reinaría por siempre. Es decir, que Él siempre va a ser el Rey, ¿no? El Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, como no se cumplió porque murió en la cruz y para los judíos hasta ahí acabó la historia, dicen, pues ahí está, murió. Él no reinó, como dicen las profecías y como dicen las Escrituras, eternamente. Dice la palabra de Dios que el reino del Mesías
iba a ser eterno, iba a ser sempiterno, es decir, que no iba a tener fin. Pero de repente voltean a ver a Jesús y lo ven que murió en una cruz y lo enterraron, dicen, él no es, ¿no? Ese es por eso que se quedaron con la mitad de la película. Y tenemos que entender este panorama maravilloso que las Escrituras nos dan sobre el Mesías. Número uno, sí nos hablan las Escrituras del Mesías reinante, ¿no? Pero también las Escrituras nos hablan del Mesías sufriente. Uno es el hijo de David, ¿no? El Ben David, el Mesías que va a ser reinante y que su reino será eterno. Pero otro es, la otra parte del Mesías, es el Ben Yosef, el hijo de José, el hijo de Jacob, ¿no? Es el Mesías sufriente, del cual los judíos todavía tienen un velo y no han podido descubrir ese Mesías maravilloso que las mismas Escrituras lo enseñan, como Isaías 53, por ejemplo, como el Salmo 22, como hay muchos pasajes de que nos hablan de ese Mesías sufriente. Ahora, ya hemos estudiado parte de lo que es la naturaleza, de la Trinidad, etcétera. Pero hoy quiero centrarme en esta parte maravillosa de cómo enseña la Escritura sobre el Cristo. Porque cuando tenemos esta imagen de Jesucristo, nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos esta imagen de Jesucristo como el hijo del carpintero, ¿no? Como el que murió en una cruz. Pero muchas veces hasta ahí nos quedamos con la imagen de Jesucristo y no es Él. Ese Jesucristo que vino, que se encarnó a través de María y que se hizo hombre, que estando a la diestra del Padre, se humilló al hacerse hombre y a través de un ser humano, de una jovencita como era María, a través de ella nacer el Dios Todopoderoso que estaba a la diestra del Padre, hacerse hombre y vivir entre nosotros y morir en esa cruz. Muchas veces nos quedamos con la película o la imagen del Jesucristo, hijo del carpintero, el profeta, el que estuvo anunciando el reino de Dios, el Jesucristo humano. Pero nos perdemos el resto de la película también. Y es por eso que muchos cristianos el día de hoy no pueden vivir la plenitud de su relación con Cristo, la completez de su relación con Cristo. ¿Por qué? Porque no han tenido el conocimiento o no han entendido este panorama completo de la naturaleza del Hijo de Dios. Y cuando tienes este panorama completo de la naturaleza de quién es el Hijo de Dios, de tu interior corren ríos de agua viva. Por eso Jesucristo dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el próximo domingo, primero Dios, vamos a continuar ya con el resto de los versículos y vamos a ver a qué se refiere eso que iba a correr dentro de nosotros el río de agua viva, ¿no? Y vamos a hablar del Espíritu Santo, de cómo opera el Espíritu Santo en el creyente, qué es lo que hace el Espíritu Santo en el creyente, etcétera, ¿no? Pero el día de hoy quiero concretarme otra vez a esta maravillosa imagen del Hijo de Dios. Esta imagen completa que las Escrituras nos enseñan. Efectivamente, Él es el Dios Todopoderoso, que como lo hemos estudiado, Él desde Génesis, Él fue el creador del universo, el creador de los cielos y la tierra, el creador del ser humano, el cual nos hizo a su imagen y semejanza. Él es el que se le apareció a Abraham, el que habló con Moisés, el que luchó con Jacob, ¿no? Y luchó es como dicen las Escrituras, pero realmente lo que Jacob le decía, no te suelto hasta que me bendigas, ¿no? Y ahí es cuando le cambia el nombre. Antes te llamabas Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Y de ahí vienen sus hijos, que son la nación de Israel, ¿no? Es decir, la nación de Jacob. Pero bueno, esa es otra historia. Pero al punto que voy es este. Vamos a ver este panorama maravilloso. Si vamos a Lucas capítulo 4, vamos a ver este ejemplo que les estoy diciendo. Saca tu Biblia, por favor.
Saca tu Biblia en Lucas capítulo 4 y vamos a ver este pasaje maravilloso de la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando empieza el ministerio y Él va a una sinagoga y le dan a Él el libro de Isaías, ¿no? El rollo de Isaías, los escritos de Isaías, y Él busca en Isaías el pasaje que vamos a leer en estos momentos. Así es que si ya tienes tu Biblia y tienes tu cafecito, y tu cuaderno y tu pluma, ahora sí, vamos a Lucas capítulo 4. Dice el versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado. Esto es una pregunta que me hizo uno de mis cuñados. Me dice, oye, ¿qué se sabe de Jesús de toda su infancia? ¿Hay información sobre Jesús, sobre su infancia? Y yo sé que hay muchos mitos y leyendas sobre Jesucristo, ¿cómo se llama? De que si vivió en la India o si fue a Cachemira o Cachemira o no sé cómo se llama. Y hay mitos y leyendas. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera quieren encontrar un por qué hizo tantos milagros, por qué hizo tantos, y quieren encontrarlo de una manera totalmente equivocada, errónea. ¿Sabes qué? Jesucristo creció en Nazaret. Jesucristo se desarrolló en Nazaret, creció en Nazaret con sus hermanos, con sus medios hermanos, con su mamá, con su papá, heredó la profesión del papá, realmente vivió una vida normal. Y como dice el versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado. Ahí se crió nuestro Señor Jesucristo. En el día de reposo entró en la sinagoga, en el Shabbat, entró en la sinagoga, en la iglesia o en la congregación de los judíos, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor, y pon mucha atención, ve lo que Jesucristo va a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Se acuerdan qué es la palabra Mesías? Es la palabra ungido. Y la palabra Mesías, ungido, es la misma palabra de Cristo. Por cuanto me ha ungido, por cuanto soy el Mesías o por cuanto soy el Cristo, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Qué pasaje tan increíble, qué pasaje de lo que Jesucristo vino a hacer. Él vino a eso, a sanar, ¿cómo se llama? A traer libertad, a dar las buenas nuevas, a predicar el año agradable del Señor. Y fíjate, dice el versículo 20, y enrollando el libro, se lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué pasaje tan precioso, pero aparte qué declaración tan fuerte. Lo que Jesucristo les está diciendo ahí en la sinagoga, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, es cuando Él lee este pasaje de que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor, a predicar el año agradable del Señor. Ahora, aquí algo muy importante, lo que Jesucristo estaba predicando o enseñando fue Isaías 61. Y esto es muy importante porque aquí en un solo versículo, digamos, hizo una pausa y no continuó leyendo, gracias a Dios, porque todavía no era el tiempo. Es a lo que me refiero. Hay un tiempo dividido en la historia de Jesucristo. La primera venida y la segunda venida. En la segunda venida va a ser cuando Él va a hacer el juicio, cuando Él va a reinar físicamente, eternamente ya aquí en la tierra,
y en la segunda venida. Pero en la primera venida era precisamente como el Cordero, para venir a ser sacrificado por nuestros pecados, ¿no? Ese Cordero de la Pascua que vamos a celebrar. Por cierto, próximo sábado vamos a hacer un especial de Pascua. Próximo sábado vamos a hacer un especial sobre la Pascua, así es que no se la pierdan el próximo sábado. Ya les diré el horario de qué hora a qué hora vamos a tener nuestro especial de Pascua. Pero en la primera venida, Jesucristo literalmente vino como ese cordero de la Pascua, como ese cordero que iba a ser sacrificado para darnos libertad de la esclavitud de nuestro Egipto. Pero la segunda venida ya es como el león de la tribu de Judá, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y esta es la película que tú y yo tenemos que tener muy clara, que no solo nos podemos quedar con el Mesías sufriente, nos tenemos que tener muy claro que es también el Hijo de Dios reinante, poderoso, con autoridad. Y Él va a venir a traer juicio contra las naciones. Él va a juzgar a todas las naciones. Y esto es lo más importante que tenemos que entender, que aún lo que estemos viviendo, lo que estemos padeciendo, tenemos un Salvador que se compadece de nosotros, como dice Hebreos, se compadece de nosotros precisamente porque Él estuvo en esta condición de hombre, nos entiende, y Él sufrió, y Él fue rechazado, Él fue asesinado, Él fue masacrado por nosotros para salvarnos y perdonar todo nuestro pecado como ese cordero. Pero también al tercer día resucitó con poder y con autoridad, y el Padre le entregó toda autoridad a su Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Eso dice Juan capítulo 5 y creo que lo vamos a estudiar. Sí, lo vamos a estudiar ahorita. Pero volviendo a Isaías 61, lo que Jesucristo leyó en la sinagoga y en Lucas 4, estaba leyendo Isaías 61. Ahora quiero que pongas atención a lo que viene. Si nos vamos a lo que Jesucristo leyó, Jesucristo está en la sinagoga, Jesucristo se levanta a leer, el ministro le da a Jesucristo el rollo de Isaías. Jesucristo busca el pasaje en Isaías que va a leer, y el pasaje que lee es precisamente Isaías 61 del versículo 1 y 2, y es lo que lee él. Sabemos que en esa época pues no había capítulos ni versículos, ¿no? Para nosotros sí hay, para facilitar la ubicación, pero en ese entonces eran rollos. Entonces Jesucristo ubica este pasaje y lo lee enfrente de todos, pero hace una pausa, y es a lo que vamos. Isaías 61, el versículo 1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí se quedó Jesucristo cuando leyó el pasaje. Y después lo enrolló, se sentó y dijo enfrente de todos ustedes: hoy se ha cumplido esta profecía. ¡Wow! O sea, ¿qué les está diciendo ahí Jesucristo? Pero te voy a decir algo muy importante. Jesucristo se detuvo. ¿Por qué? Porque el versículo continúa. Y voy a volver a leer el último versículo, que es el versículo 2 de Isaías capítulo 61. Dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y continúa y dice: y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Gracias a Dios que se detuvo Jesucristo hasta la primera parte del versículo y no continuó. Porque la segunda parte habla del día de venganza, el día de la ira de Dios que va a castigar el pecado. Y ese día no era precisamente en ese momento cuando Jesucristo, Él puso una pausa. Él puso una pausa. Ese día va a venir en la segunda venida de Jesucristo. Esta pausa que Jesucristo hizo en el versículo 2, esta pausa que Él hizo donde se detuvo hasta donde vino a proclamar la buena voluntad de Jehová, y hasta ahí llegó y enrolló el libro y se lo entregó al ministro y se sentó y dijo: delante de ustedes se ha cumplido esta profecía. Esta pausa que hizo
con la segunda parte de este versículo donde dice, y el día de venganza de Dios nuestro. Esta pausa de este versículo tan solo, para nosotros ha durado 2000 años. Hasta ahorita esa pausa lleva 2000 años. No sabemos cuánto tiempo va a durar. Solo el Padre sabe. El día del juicio, solo el Padre lo sabe. Aunque vengan los testigos de Jehová y te quieran vender fechas, es una mentira. No existe nadie que te pueda decir. Esta pregunta se le hicieron a Jesucristo y Jesucristo lo dijo, solo el Padre lo sabe. Tan tan. Entonces, esta pausa que hizo Jesucristo del día de la venganza de nuestro Dios para castigar el pecado de toda la humanidad, ha precisamente, ¿cómo se llama? Toda la primera parte del versículo 1 y versículo 2 de Isaías 61 ha durado esta pausa 2000 años para ti y para mí. 2020 años, por decir algo, ¿no? Pero esto nos habla de algo también. Tenemos que entender que va a haber un día donde Dios va a juzgar a todo el planeta. Todas las naciones van a venir delante de Dios. El día de hoy, los que mueren todavía no son juzgados. El día de hoy, los que mueren en Cristo Jesús van inmediatamente con el Señor. Hay una postura que dice que duermen. Esa es una postura donde se puede debatir bastante y donde hay algunas explicaciones que se tienen que dar bíblicamente, pero realmente lo que yo creo fielmente y que lo que las Escrituras también enseñan es que ausentes del cuerpo, presentes en el Señor, y que cuando alguien que tiene a Cristo en su vida, cuando ha creído y ha depositado su fe, no en la salvación a través de mis obras, de lo que yo pueda hacer, sino en la fe de nuestra salvación a través de la única obra salvadora, que es la de Jesús en la cruz, perdonando mis pecados, y es por Él y su sacrificio que yo voy a tener vida eterna, porque Él perdonó toda mi maldad en esa cruz. Cuando alguien cree en Él, va inmediatamente con el Señor cuando muere. Pero los que no, los que rechazaron a Jesucristo y mueren sin Cristo, los que mueren creyendo que ellos se pueden salvar a sí mismos a través de sus obras, a través de su esfuerzo, su sacrificio, van al Seol, al lugar de los muertos. Pero va a haber un día donde, como dice en Apocalipsis, el Seol y todos van a entregar a sus muertos y van a estar delante del trono blanco, le llama Apocalipsis. Y entonces Dios va a juzgar a toda la humanidad. Pero vamos a ver quién es el que va a juzgar a toda la humanidad. En Juan capítulo 5, en el versículo 22 y 23, nos deja claro quién va a juzgar a la humanidad. Dice el versículo 22 de Juan capítulo 5. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Es decir, que el Padre no va a juzgar al mundo. Dios Padre no va a ser el juez del mundo, sino que dio todo el juicio a su Hijo. ¿Quién va a ser el juez? ¿Quién va a ser el que va a juzgar a todas las naciones? Jesucristo. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Aquí nos deja muy claro, y también Apocalipsis y también Mateo capítulo 25, nos deja claro que el que va a juzgar a toda la humanidad es el Hijo de Dios. Es Jesucristo. Él tiene todo poder y toda autoridad dada por el Padre para juzgar a toda la humanidad. Y aquí nos encontramos en esta fotografía donde Jesucristo va a estar sentado en su trono a la diestra del Padre, y todas las naciones y religiones y filosofías, todos van a estar delante de Él. Van a estar los católicos, los testigos de Jehová, los mormones, los ateos, los agnósticos, etcétera, 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 etcétera. Van a estar literalmente delante de Jesucristo. Y Jesucristo, Él será el que va a juzgar a los budistas, a los hinduistas, a los del Islam, a todas las naciones, a toda la humanidad. Jesucristo va a ser el juez. ¿En base a qué ley?
a la ley que Dios le dio a Moisés. En base a la ley que Dios le dio a Moisés es como Dios va a juzgar a todas las naciones y a toda la humanidad. Y algunos dirán, pero ¿cómo si la ley se la dio a Moisés, pero no es para toda la humanidad? Porque ¿qué pasó con los que murieron antes de conocer la ley? Bueno, Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo nos contesta esa pregunta diciendo que los que murieron sin conocer la ley serán juzgados sin la ley, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, su conciencia. Y esa conciencia Dios la puso en nuestro corazón. Esa conciencia que nos acusa desde niñitos, ¿no? Cuando un niñito rompe algo y no te quiere decir y está así, le ves la carita y dices, algo hiciste, chamaco. ¿Sabes qué? Porque su conciencia es algo que Dios puso en nuestros corazones y que nos dice, ¿sabes qué? Esto está mal. Y muchas veces uno anda muy cansado y muy agüitado, no por otra cosa, sino porque la conciencia mala pesa mucho. Y literalmente esto es el punto, ¿no? Volviendo a Juan capítulo 5. En Juan capítulo 5 nos enseña que Jesucristo es el que va a juzgar a todas las naciones. Entonces tenemos que tener este panorama. Sí, Jesucristo fue el cordero que fue sacrificado, pero te voy a decir algo. Ese cordero ya cumplió con esa encomienda del Padre. Pero al tercer día resucitó, y resucitó con poder y con autoridad. Y un día Él va a juzgar a todas las naciones, Él va a juzgar a todo el planeta, Él va a juzgar a todas las filosofías, a todas las religiones. Él va a ser el juez. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, al Salmo capítulo 2, vamos a ver la autoridad y el poder que tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando tú empiezas a tener esta imagen, no de, ay, Jesucito. No, pues para mí es Jesucito, es Jesús, acá mi amigo, mi cuate, No, espérame. Sí, Él es nuestro Salvador, pero te voy a decir algo, Él es el Señor. Él es autoridad. Él es el creador del universo. Él es tu creador, Él es mi creador. Tenemos que tener claro este panorama y tenemos que entender quién es Jesús. Ahora el Salmo 2, vamos a leer el Salmo 2 para todos aquellos, y ojalá leyeran el Salmo 2, todos los que son candidatos a diputados o a senadores o a autoridades, o los que el día de hoy son diputados o senadores o autoridades, gobierno. ¿Por qué? Porque aunque quieran y promover leyes que son anti Dios, literalmente, que son en contra de lo que Dios establece, si Dios establece la familia como Dios la creó, hombre y mujer, no, el hombre quiere rechazar a Dios y sus mandatos y decir, queremos hacer como nosotros querramos las familias. El día de hoy, ¿hasta qué grado llega la depravación del ser humano? Que el día de hoy, no me acuerdo en qué país, ya autorizó el Congreso, en no me acuerdo qué país, el matrimonio entre 3 hombres y que pueden adoptar un niño. Entonces imagínate a qué grado llega cuando tú dices, ya he visto todo. No, la depravación todavía continúa. Y literalmente, ¿cómo puede ser posible que quieran jugar a estar escupiendo al cielo? Porque realmente todo te cae a ti. Creemos que podemos gobernarnos, creemos que podemos vivir apartados de Dios y hacer lo que nos dé nuestra gana y poner las leyes que nos den la gana, apartados de Dios, y decir que el aborto es un derecho cuando es un asesinato, el decir que la familia nosotros la queremos poner como querramos y que haya un país, hasta ahorita creo que nada más es un país el que ya aprobó el matrimonio entre 3 hombres y aparte pueden adoptar niños. Entonces imagínate cómo están destruyendo a la niñez, o leyes aquí en nuestro país, que haya literalmente políticos o partidos que están a favor de esta ideología de género, donde los niños pueden decidir el sexo que quieran, ya la biología no importa, ¿no? Ya no importa Dios, no importa la biología, los niños que decidan lo que ellos quieran ser, ¿no? Y si es así, que el Estado les pague las operaciones, las amputaciones de miembros y el tratamiento de hormonas y toda esta depravación de algunos partidos y de algunos políticos que quieren implantar esto en nuestra sociedad y destruir a los niños. Literalmente estamos
en un planeta, estamos en medio de un mundo de tinieblas que quiere rechazar a Dios, rechazar sus leyes, rechazar a Jesucristo y hacer sus propias normas y vivir completamente apartados de Dios. Y luego nos quejamos de por qué estamos como estamos, la violencia, la destrucción de la familia y todo esto. Pero el Salmo 2 nos recuerda y nos regresa para que nos demos cuenta que hay alguien que, aunque juegue la humanidad a ser autosuficiente, es mentira. Hay alguien que está sentado en su trono y tiene todo poder y toda autoridad. Y no importa que seas gobernador, presidente, diputado, senador, presidente municipal o presidente de la ONU o de lo que quieras a nivel mundial, un día tú como ser humano o como ellos como seres humanos van a morir, y el día que mueran y su corazón dé el último latido, se van a enfrentar a estar delante del trono de aquel que manda y que gobierna, y que las leyes que él ha puesto son sobre cualquier ser humano. El Salmo 2, vamos a leerlo, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultan unidos, se unen todavía contra Jehová y contra su ungido. ¿Te acuerdas qué significa ungido? Ungido significa Mesías, y Mesías en griego es la palabra Cristo. Dice, se juntan contra Jehová y contra su Cristo, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, ahora pues, oh presidentes, oh gobernadores, oh diputados, oh senadores, oh todo aquel que esté en autoridad de gobierno, escuchen bien. Ahora pues, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Bienaventurados todos los que confían en el Hijo de Dios. Qué salmo tan poderoso, tan fuerte, tan directo. No se anda por las ramas y, como diríamos por ahí, sin anestesia, hijo. Ahí te va. El Salmo 2. Léelo, medítalo, porque los que el día de hoy creen que tienen autoridad y quieren romper sus ligaduras de los mandatos de Dios, de la autoridad de Dios, de la ley de Dios, y no solo los gobiernos, los hombres, los padres de familia, los seres humanos que dicen: no, yo gobierno mi casa, yo gobierno mi vida, yo determino que sí, que no, yo, ¿sabes qué? Ese yo se te va a acabar el día que tu corazón dé el último latido y ni siquiera sabes cuándo es. Puede ser hoy en la noche, puede ser mañana, puede ser en 20 años o en 5 años. Pero un día tú y yo nos vamos a acostar en ese ataúd. Un día tú y yo vamos a estar acostados en ese ataúd. Y ese ataúd va a ser un elevador que solo tiene de dos, o para arriba o para abajo, tan tan. Y ¿sabes qué? Te vas a dar cuenta que todas tus leyes, que todas tus ordenanzas, que todo lo que tú crees, ¿sabes qué? No importa. Lo que más importa es lo que Dios estableció en su palabra. Y lo que Dios estableció en su palabra es por nuestro beneficio, es por amor a nosotros. Las reglas que Dios puso son por nosotros, para nuestro bien, no para el de Él. Si yo obedezco o no obedezco a Dios, Dios sigue siendo Dios y sigue estando en su trono, rodeado de gloria y de poder. ¿Qué le hago yo, como dice la palabra? Si obedezco a Dios y su palabra, ¿qué de bien le hago?
Y si desobedezco y empiezo a ser rebelde, ¿qué de mal le hago a Dios? Él está sentado en su trono. Pero yo soy el que salgo beneficiado o salgo perjudicado y con repercusiones eternas. ¿Sabes algo? El Hijo de Dios tiene todo poder y autoridad. ¿Sabes algo? El Hijo de Dios tiene toda autoridad y poder. Y esa es la imagen que tú y yo tenemos que tener muy clara de Jesucristo. No solo es el Hijo del carpintero, no solo es el Cordero que fue sacrificado por nuestros pecados, sino es aquel que se levantó de entre los muertos, el que tiene todo poder y autoridad, el que el Padre le dio toda la autoridad para hacer juicio a todo el mundo, a todas las naciones, a todas las religiones. Van a estar delante del trono de Jesucristo. Y Él juzgará a todas las naciones. Tenle respeto al que va a ser tu juez. Tenle respeto. En Apocalipsis capítulo 5 vemos en el versículo 6, dice: entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba en pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó este cordero y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, Dios Padre. Jesucristo se acerca al Padre y recibe este rollo de la mano derecha del Padre. Y dice el versículo 8, cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado. Y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán en toda la tierra. Versículo 11 de Apocalipsis 5 dice: luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Y cantaban con todas sus fuerzas, no así de... no, cantaban con todas sus fuerzas, hasta las venas les salían así de la pasión y del gozo, no de... no, así... cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado. Digno es de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la alabanza. Digno es el Cordero que fue sacrificado. Filipenses capítulo 2, uno de mis capítulos favoritos. ¿A poco no está increíble? Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se hizo obediente al Padre. Él se sujetó a la voluntad del Padre, la autoridad del Padre. Se hizo obediente y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y toda lengua y toda boca confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabes? Él es el Señor, Él tiene todo poder y toda autoridad. Y aquí en Apocalipsis 5 dice: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oía cuanta criatura en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todos
los de la creación cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes exclamaron: Amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, dice Jesucristo. Este es Jesucristo, el que tiene todo poder y autoridad. Este es Jesucristo. Y las Escrituras nos enseñan que Él tiene toda autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Él tiene todo poder y autoridad. Sí, murió por nuestros pecados. Sí, pagó el precio por nuestros pecados. Pagó esa deuda que tú y yo teníamos. Pagó como ese cordero que fue sacrificado. Pero te voy a decir algo, se levantó como el Rey de Reyes y Señor de Señores, con todo poder y autoridad. Y un día Él va a estar sentado en su trono y todas las naciones estarán delante de Él. Y Él será el juez de todas las religiones, de todas las filosofías. Los del hinduismo, los del budismo estarán postrados ante la autoridad y la majestad y el juicio del Hijo de Dios. Todas las religiones, todas las filosofías. Apocalipsis capítulo 1 nos describe físicamente cómo es Jesucristo. Y quiero que veas y te imagines cómo es Jesucristo. No es como en las imágenes que te pintan así con sus manitas, así con sus deditos, así, ¿no? Así como que... Y luego como si fuera, más que judío, lo pintan como si fuera un filósofo griego, ¿no? O sea, es un espanto de esas imágenes de la creatividad del hombre, que le llega hasta ahí llega la creatividad del hombre. No tenemos una imagen real y Dios no dejó una imagen para que no adoráramos imágenes, como dice Éxodo capítulo 22 o el Salmo 115. Pero literalmente Jesucristo era un judío. ¿Cuándo has visto nada más en algunas películas? Les recomiendo, ahorita me voy a echar el comercial, les recomiendo esta aplicación que está buenísima de The Chosen. Esta aplicación, no sé si se ve ahí, The Chosen, ya apareció, ¿no? Bueno, esta lo vamos a poner aquí. The Chosen es ahorita ya está en negro, ya se me descompuso esta cosa, pero bueno, The Chosen, les vamos a poner aquí ¿cómo se llama? Un link para que puedan ver esta serie maravillosa. Y bueno, volviendo a la imagen de Jesucristo, era antes ese hijo de carpintero, antes era ese humano que estaba entre nosotros, antes ese era el Cordero de Dios que tenía que ser sacrificado por nuestros pecados, pero la realidad es que eso fue un traje que usó temporalmente, pero lo que Él es el Hijo de Dios, con poder y autoridad, con gloria. Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 dice: Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, que viene en las nubes. ¿Lo estás esperando? Jesucristo va a venir. ¿Cuándo? No lo sé. Pero Jesucristo va a venir. Va a venir el Rey de Reyes y Señor de Señores. No va a venir el Cordero. Él ya fue sacrificado una vez y para siempre y es suficiente. Pero va a venir el Rey de la tribu de Judá, el León de la tribu de Judá, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a venir en su segunda venida, va a venir con poder y con autoridad. Miren que vienen las nubes y todos los que le verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, el pueblo judío, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Versículo 8 dice: Yo soy el alfa y la omega.
dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Me volví para ver quién era la voz que hablaba, y al volverme, en el versículo 12 dice, vi 7 candelabros, de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. Ese es uno de los títulos que se le da al Mesías, al Cristo. Semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica, y quiero que te imagines, cierra tus ojos e imagínate a Jesucristo, imagínatelo, vestido con una túnica que le llega hasta los pies y ceñido con su banda de oro a la cintura, con un cinto como de oro a la cintura, bueno, no como de oro más bien, a la cintura. Dice a la altura del pecho, no de la cintura. Ahí me equivoqué yo. Voy a leer otra vez. Mejor leo, pues para qué ando, ¿no? Inventando. Vestido con una túnica que le llega hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como lana blanca, es decir, cabello blanco, 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 como la nieve. Y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno. Y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores, Él es el que tiene todo poder y autoridad. Apocalipsis capítulo 19 nos enseña literalmente que Él va a venir con todo poder y autoridad y va a mandar al anticristo, a este líder político lo va a mandar al infierno, y también al falso profeta, este líder religioso que va a unificar a las religiones y va a unificar a las naciones, los va a unir, que eso se oye algo bonito, ¿no? ¡Ay, qué bonito este gran líder religioso que está uniendo al mundo y que está uniendo a las naciones y que está uniendo a las religiones! Sí, pero es el falso profeta del cual habla la Biblia, y ese líder religioso va a traer la adoración a este gran líder político que es el anticristo. Pero en Apocalipsis 19, Jesucristo, con todo poder y autoridad, en su segunda venida, va a mandar al falso profeta y al anticristo al infierno. Y a Satanás lo va a encarcelar por 1000 años en el abismo, como dice Apocalipsis 19. Él tiene todo poder y autoridad. Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes. Él es. Y el que escribe aquí en Apocalipsis 22 dice: he aquí que yo vengo pronto, dice el Señor, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera. No te espantes, no los perritos, no los animalitos, no te espantes. Se refiere a un término literalmente de aquellos que rechazaban la nacionalidad, ¿no? O rechazaban literalmente formar parte de. Aquí se refiere abiertamente y directamente a los incrédulos en Jesucristo, a los que rechazaron a Jesucristo. Mas los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, para aquellos que dicen: pero es que es amor, la unión libre es amor, mira, que los jóvenes tengan relaciones es normal, pues es que es amor, ¿no? Están chavos, pues no, pues los fornicarios van a estar completamente fuera de la presencia de Dios y en el infiernito. Dice: los homicidas, los idólatras y todo aquel
que ama y hace mentira, pero fue una mentira piadosa. Pues sí, pero esa mentirita piadosa te hizo, y ser mentiroso te hace, pues, estar en el infiernito. Date cuenta. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella que resplandece, resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, ven. El que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, dice Jesucristo. Apocalipsis 22:17. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Con esto terminamos, querida familia. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que tener el panorama muy claro de quién es Jesucristo, quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador, porque van a venir, o estás tal vez en días difíciles en tu vida, o van a venir días muy difíciles en tu vida. Y cuando estamos en esos días de conflicto, de enfermedad, de debilidad, de que no sabes qué hacer, de que no sabes cómo salir del problema, cómo resolver tu problema matrimonial o familiar o con tus hijos, etcétera, tienes que recordar esto, que nuestro Salvador es el Todopoderoso, es el Señor de señores, el Rey de reyes, el Creador del universo, el que tiene todo poder y autoridad. No es ese Jesucito chiquito que luego la gente puede tener ese concepto falso. Es el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el que tiene todo poder y autoridad, el que tiene las llaves de la vida y la muerte, aquel que no solo se entregó por nosotros, sino que se levantó al tercer día con poder y autoridad, y el cual reina, y ante el cual se juntarán todas las naciones, y Él las juzgará a todas las religiones, a todas las filosofías, a todas las doctrinas, a todo ser vivo. Jesucristo será el juez. Y dice Primera de Juan en el capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si Jesucristo es mi abogado y Él es el juez, ¿por qué preocuparme? Podemos descansar. El Salmo 77, la primera parte, los primeros 9 versículos, el salmista está en el hoyo, el salmista está quebrantado, está diciendo, Señor, ya cesó tu misericordia, ya se acabó tu misericordia, te has olvidado de mí en mi angustia, en mi dolor, en mi necesidad. Pero el versículo 10 es el parteaguas, se dice, enfermedad mía es esta. Traeré pues a memoria el poder, la majestad, las maravillas de mi Dios. Cuando tienes claro el poder y la majestad de nuestro Salvador, de nuestro Dios, volteas a ver tus problemas y dices, ¿qué son mis problemas? ¿Qué son mis necesidades? Ante el poder y la majestad de mi Señor, de mi Creador. Cuando vemos la realidad de Jesucristo, como dice la Escritura, que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, el que juzgará a las naciones, el que tiene las llaves de la vida y la muerte, el que tiene todo poder y autoridad, ante cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando vemos este panorama claro de su poder, de su majestad, y vemos nuestros problemas, nuestras necesidades, las circunstancias, podemos dormir tranquilos, porque mi Dios es el Todopoderoso. Podemos descansar. Por eso Jesucristo les dice a sus discípulos, ¿por qué dudan? ¿Por qué han dudado? Hombres de poca fe, porque tal vez no habían visto la majestad, el poder y la autoridad. Pero cuando recuerdas quién es Él,
sabes que todo lo que haces pues, tiene un propósito, tiene un sentido para Él. Todo lo que yo hago, todo lo que yo me esfuerzo, trabajo, todas las áreas de mi vida, pues no me cuesta rendirlas, porque yo veo su majestad, su poder, y yo veo que, ¿sabes qué? Sea cual sea mi situación, un día yo voy a estar delante de su trono, y Él es el Todopoderoso. De Él depende si mi corazón sigue latiendo o no, dice la palabra en Colosenses que Él sustenta todo con la palabra de su poder. Él sustenta tu corazón. Por eso sigue latiendo. Él sustenta tu oxígeno, tus pulmones. Por eso sigues respirando. Él lo sustenta todo. Entonces, si Él lo sustenta todo y Él tiene control absoluto de todo y poder sobre todo, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué tener miedo? Si Él es el Todopoderoso. Por eso es importante. Aquí dice el que cree en mí, como dice la Escritura, correrán ríos de agua viva. Cree en Jesucristo. Cree en su poder. Cree en su autoridad. Descansa. Vive tu relación con Él real. Si es que el que se dio por nosotros, el que sufrió por nuestros pecados, pero el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre y el que intercede por nosotros y el que nos amó hasta la muerte. Y el Padre no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Romanos 8, del 31 en adelante. ¿Sabes? Descansa. Descansa. Confía. Conócelo y cae rendida, cae rendido a los pies del Creador del universo, del Señor de señores y el Rey de reyes, donde todo gobernante un día va a estar postrado ante Jesucristo. Todos le van a recibir a Jesús, todos. Toda la humanidad le va a recibir a Jesús. La gran diferencia es cómo lo van a recibir. O lo recibimos como abogado, como amigo, como salvador, o lo van a recibir como juez. Vamos a orar. Padre hermoso, te doy gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ver la majestad de tu Hijo Jesucristo, su poder, su autoridad, y vivir rendidos ante su poder y su autoridad, ante su majestad. Y que nuestras vidas, Señor, traigan alabanza y adoración. Que nuestras vidas enteras sean una ofrenda para nuestro Creador. Señor, gracias por haber enviado a tu único Hijo. Gracias por haber perdonado nuestros pecados en esa cruz. Pero gracias por mostrarnos a través de tus escrituras el poder y la majestad de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a vivir de una manera que te honre, que te agrade, Señor. Ayúdanos a actuar de una manera que te honre y que te agrade. Te lo pido, Señor. Y te doy gracias por esta bella mañana que nos regalas como iglesia, como familia, donde unánimes estamos buscando tu rostro y meditando en tu palabra. Y te doy gracias, Señor, esta bella mañana por tu Hijo Jesucristo. Amén. Les mandamos un abrazo, que Dios los bendiga y estamos precisamente para servirles. Que Dios los bendiga.